Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a arrancar con la modificación del compartimento de la batería de la Volkswagen Saveiro. Ya fui por un montón de chapa, así que bueno, traje un montón, ya así me queda para todo el proyecto de la Volkswagen. Voy a estar utilizando algo de eso para fabricar el compartimento. No sé qué día están viendo este video, si sábado, porque bueno, ahora subo videos los sábados, o qué otro día, porque bueno, ando con algunas cuestiones que tengo que terminar. Tengo aquí un trabajito pendiente todavía, que lo quiero terminar, y que es fabricarle un murito aquí al garage del 147, así que tengo que poner mezcla y apilar ladrillos. Tengo ahí unos cuantos días de trabajo, y también pueden ver que le saqué todas las barandas al balcón de la casa de la abuela, porque quiero poner barandas nuevas, barandas de metal. Este tenía de maderas, y bueno, y quiero hacer también una baranda aquí para que ella pueda subir tranquila la escalera, así que también son otros días de trabajo. Por eso les digo que no sé qué día estarán viendo este video. Si me atraso es bueno, porque tengo esas cosas que hacer. Pero sin hablar tanto, voy a pasar a contarles cuál es la idea, ¿no?, de colocar la batería aquí en la caja. La idea que tengo es hacerle un compartimiento a la batería aquí en la caja. O sea, voy a abrir un agujero, vamos a hacer un cajón en donde la batería irá embutida aquí adentro de la caja. Ya estuve analizando anteriormente y hay un espacio desde donde está este travesaño aquí para atrás, está completamente vacío, así que todo ese espacio lo puedo llegar a utilizar, y se me ocurrió que puede ser para la ubicación de la batería, así que eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a tratar de hacer el corte lo más prolijo posible, así puedo utilizar esta misma chapa como la tapa del compartimento de la batería. Y vamos a estar haciéndole un sistema de cierre y todo, ya les voy a mostrar. Así que por ahora vamos a arrancar a hacer el cajón. La batería va a estar embutida hacia adentro, y a diferencia del cajón que hice para la batería del 147, que la batería sobresalía un poco por encima, esta va a estar completamente embutida hacia adentro. Entonces, para poder manipular bien, trabajar cómodo, yo planeé hacer un cajón suficientemente amplio para poder manipular tranquilamente la bornera y el soporte que va a sujetar la batería dentro del cajón. Para la base voy a estar utilizando este tipo de chapa que se llama chapa desplegada. Así, de esta manera no se acumula agua en el cajoncito y siempre pasa directo hacia afuera. Vamos a estar soldándole los soportes y todo adecuadamente para que se pueda fijar la batería. Voy a arrancar a limpiar la chapa que voy a usar. Voy a limpiar esto, hago el cajoncito y ahí vuelvo con ustedes.
Muy bien, ya terminé de limpiar por completo la superficie de las chapas y aquí de la chapa desplegada de esta. Y además, bueno, como la atacamos con el desoxidante fosfatizante, quedó muy bien. Aquí están las dos piezas estas que conforman el cajoncito. La verdad, tremendo cajón. Pero bueno, como les dije, al estar completamente embutida la batería se tiene que poder manipular bien. Y bueno, esto iría acá en el medio. Y adentro va la batería. Entonces ahí pueden ver que hay un buen espacio para poder manipular la bornera y todo. Ya está el diseño ahí del cajoncito. Ahora lo que ya hice fue marcar por dónde voy a hacer el corte, ¿sí? Para que el cajoncito vaya ubicado en esa parte. El corte ese iría más o menos desde ese remache que está ahí, ¿no? Viene todo por esta línea, va por allá y ese sería el corte que yo haría. No puedo traerlo mucho más acá porque está acá el soporte del freno de manos, ni tampoco más hacia la izquierda de la camioneta porque está aquí hacia la estructura, ¿no? De la camioneta. Así que bueno, ya medí, voy a hacer el corte ahora. Le voy a dar unas puntadas al cajoncito para que lo pueda presentar y empezar a diseñar lo que es el sistema de la cerradura, que para eso compré aquí este tipo de cerradura que es tipo para gabinete o algo así. Elegí esta porque se la ve bastante robusta, así que bueno, voy a estar haciendo eso y vuelvo con ustedes en un rato. Muy bien, esto quedaría una cosa así. Como vieron, para poder cortar aquí en este segmento y que me salga lo más derecho posible, le tuve que sacar el protector a la moladora. No es lo aconsejable, pero bueno, lo hice con mucho cuidado. Siempre y cuando uno no cruce el disco, no hay problema, no hay peligro de que se rompa. Ahí ya está punteado entonces el cajoncito. Esto iría una cosa así. En realidad lo voy a soldar de abajo hacia arriba. Ahora simplemente está apoyado porque quería, bueno, presentarlo. Esto sería la tapa, ¿no? Esto va acá arriba, pero les juro que me olvidé por completo del caño de escape de la Volkswagen. Así que bueno, lo traje aquí para presentarlo y ver qué onda, porque la cámara esa justamente va en ese espacio. Pero ya estuve midiendo y no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema que no se pueda solucionar, porque en realidad sí, la cámara esta me roba aquí unos 4 centímetros. O sea, yo acá necesitaría 4 centímetros de espacio para que la cámara quede bien en su posición original. Pero bueno, eso ya está, ya corté, no va a poder ser así. Lo que voy a hacer en reemplazo de esto es suprimir esta cámara. Así directamente el tubo de escape pasa por acá derechito, porque es la cámara la que me ocupa espacio. Y veremos de colocarlo alguna otra camarita más pequeña aquí en el final, como para reemplazar aquella. Y con eso ya estaría solucionado ese tema. El caño de escape no se va a pasar aquí por abajo del cajoncito ese y ya está solucionado. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bounce in the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, rock the bounce in the place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bounce in the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, drop the bass in your face.
Bass in your face. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake, rock the bouncing place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake, rock the bass in your face. Bueno, no sé por dónde me quedé. Estoy trabajando acá recontra incómodo porque me corrió la lluvia. En este momento le estoy sacando la pintura a la tapita esta. Cortó la luz. En este momento le estoy sacando la pintura a la tapa del compartimiento. Bueno, y en las escenas que estuvieron viendo ya pinté el cajón con wash primer para que no se oxide. En realidad el objetivo de pintarlo era pintar solamente esta cara, que es la que va contra la parte de la carrocería que va en la cabina, ¿no es cierto?, de la camioneta, porque después de que yo suelde todo esto, acá me queda una luz tan pequeña que no voy a poder pintar. Entonces la idea era pintar solamente esto, pero ya que me sobró preparación de pintura, terminé pintando todo. Antes de colocar esto en la carrocería, voy a pintar aquí con pintura de subcarrocería, y al igual que aquí, donde tuve que hacer el parche ese donde iba un soporte del escape que no existía más, así que bueno, hice un parchecito. Ya le puse wash primer. Como vieron en las imágenes, también limpié toda esta zona, todo por aquí también, porque nuevamente antes de soldar el cajoncito a la carrocería yo tengo que pintar toda esta parte donde me va a ser muy difícil acceder después con el pincel. Entonces, para poder pintar bien. Y bueno, también vieron que estuve fabricando el soporte para la cerradura. Esto va del lado de abajo, así, de esta manera. Esto lo voy a soldar para que quede firme, al igual que le vamos a soldar este otro flejecito del lado de atrás para poder fijar las bisagras. Y la cerradura va a ir acá, y aquí lo voy a fijar con unos remaches. Así que bueno, creo que me desconcentré completamente porque tuve que entrar todas las cosas porque se largó la lluvia. No sé bien dónde quedé. Voy a continuar trabajando y les voy a estar comentando después todo lo que ya haya avanzado. know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen.
know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Muy bien, ahí ya terminé de soldar toda la estructura principal de la baranda del balcón y de la escalera. Ah no, este es el video del Saveiro, no del... Bueno, como vieron las últimas imágenes, lo que estuve haciendo fue pintar con pintura de subcarrocería. Le di una manito aquí a la cara esta que va contra la cabina de la camioneta, y a este lado también que va ahí contra la parte de la estructura, porque una vez que esto esté colocado, como les dije, no voy a poder pintarlo, por eso ya lo pinté ahora. Además le agregué aquí un pedacito de chapa como refuerzo para la parte de la cerradura. Bueno, habían visto que le había pintado primero con wash primer y ahora le puse la pintura de subcarrocería. Por aquí atrás le corté el ala que tenía aquí para soldar a la estructura, y lo que hice fue agregarle este pedacito de chapa en L, porque de esta manera cuando yo fije la tapa con las bisagras, la misma va a poder pivotear bien acá y no habrá interferencia. También le soldé los soportes, ahí estos son de los originales, saqué aquí del soporte original, así que lo medí bien, tomé las medidas, así que está exactamente a las mismas distancias. Está todo pintado con wash primer también. Aquí le soldé una tuerca. Este va a ser el tornillo donde se va a ajustar el cable del borne negativo de la batería. También vieron que a la tapa ya le soldé los refuerzos estos para que quede bien firme. Ya había pintado previamente del lado de abajo para que no se oxide. Obviamente que en esta sección donde uno hace la soldadura se quema la pintura, pero bueno, eso no hay nada que hacer. Ya está completamente pelado. Esto vamos a pintar después con wash primer. Estas terminaciones así medio imperfectas no me molestan porque bueno, ya tengo pensado una idea en cuanto a la pintura para la caja de la camioneta. Y bueno, también pinté esta zona que es la que no iba a poder pintar una vez que haya colocado el cajoncito. Ahora ya le di la segunda mano a esta parte, así que esto, bueno, dejamos secar. Ya estaría para colocar el cajoncito, ¿no? Así que ahora le voy a dar la segunda mano de pintura de su carrocería aquí al cajoncito de la batería. Y ya voy a fijar las bisagras, presentar el cajón allá en la caja. Vamos a soldar el cajón a la caja de la camioneta. Voy a soldar la tapa también, voy a colocar la cerradura. Never figured this nigga for the shit that he pull. What is it strange is the change some niggas go through when they lock down. They
it really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Stepping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got to check it on him. Things happen, so I really wasn't wrecking on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This ugly shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it. ¿Por qué decía abuela? ¿Va a quedar bien o no va a quedar bien la camioneta? Va a quedar bien. ¿Sí? Sí. ¿Vamos a terminar de restaurarla por completo? Mira, te conviene casi un poquito menos, pero comprar una nueva. Muy bien, así es como quedó terminada la tapa del nuevo compartimento para la batería de la Volkswagen Saveiro. Así es como luce por fuera. Por aquí abajo se puede ver así, ya está también. Eso sí, le tuve que sacar aquí el soporte del freno de manos que va acá, porque me interfiere un poquito esto, así que después le vamos a poner algún suplemento o algo para que baje un poquito más y puedan correr bien los cables del freno de mano. Pero bueno, por debajo ya está completamente terminado también, pintado con pintura de subcarrocería, todos los recovecos que no iba a llegar luego de instalar el cajón. Y bueno, lo último que vieron que hice fue instalar la cerradura. Le puse simplemente 2 remaches nomás, porque la idea va a ser después quitar esos remaches. Y bueno, cuando se haga toda la pintura de la caja, recién ahí volvemos a colocar la cerradura y ahí va el embellecedor este que se coloca desde aquí arriba. Así que eso lo voy a hacer luego de pintar la caja. Como les mencioné, no me molesta mucho todas las imperfecciones de la soldadura que por ahí quedan, porque de todas formas la idea va a ser pintar toda la caja con pintura de su carrocería también, para que quede así texturado. Bueno, esto así con la mano nomás no se puede abrir tan fácil, hay que ayudarse con la llavecita. Miren, ahora está abierto, ¿no? Así se cierra, así que entonces cerramos con la llave y esto ya no se puede abrir. Además, ya vieron que está bien firme la tapa esta por los soportes que yo le coloqué del lado de adentro. ¿Sí? Estos dos que están aquí por arriba y por abajo. Y bueno, y además que le coloqué los topes, esos que están ahí, para que se apoye bien la tapa. Por dentro ya está todo bien pintadito. La batería iría aquí, ubicada en este lugar. Va, en realidad del otro lado, ¿no? Con los bornes apuntando para este lado. Ahí está el soporte, donde va después la parte superior que fija la batería para que no se mueva. Cerramos aquí y ya veamos, y esto ya es seguro. Así que bueno, ya terminé con el nuevo compartimento de la batería ahí para la Volkswagen Saveiro. Quedó re bien. Miren, para mí quedó bien discreto. Ahí después cuando se pinte todo del mismo color va a quedar mucho mejor disimulado. Pero bueno, al fin terminé con este paso en la Volkswagen Saveiro. Lo que pasa es que, bueno, como les había dicho, tenía unas cuantas cosas que hacer, como por ejemplo ahí las barandas del balcón, que ya están terminadas. Habrán visto en las historias ahí de Instagram. Y lo otro que hice fue este murito acá para contención de la tierra que está en el garage, acá donde yo estaciono el Fiat 147. Así que bueno, estuve haciendo esas cosas, además que anduve de vacaciones, por eso nunca terminé de editar el video de la Saveiro. Pero bueno, ahora ya está, ya espero que les haya gustado el video, gente. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos, saben que me ayuda un montón.
Y bueno, eso es todo por este video, gente. Nos vemos la próxima. Chau, chau.